el Mapu se rechaza la consulta, denuncia y pugna pa' este fronte que insulta. Incaba en Pai, Mapu, Cupañe, Pulahuén, Yahuentueaín, Mapu, Mapuchené. Estábamos escuchando La tierra no se vende, de Huechequeche Ñi Tragún. Perdón si lo estoy pronunciando mal, pero de esta manera vamos a empezar a darle la bienvenida a nuestro entrevistado del día de hoy. Se llama Adrián Moyano, nació en Buenos Aires en 1964, pero desde 1991 reside en Bariloche. Es periodista, licenciado en Ciencias Políticas y escritor. Desde el 2009 es redactor del diario El Cordillerano y es autor de 4 libros. Crónicas de la Resistencia Mapuche, que se reimprimió en 6 ocasiones. Cómo Tumuán descolonizar la historia mapuche, a ruego de mi superior cacique Antonio Modesto Inacayal, y por su valentía se llaman Tigres, indios rebeldes en el país del Nahuel Huapi, que se publicó a fines del año pasado. Ha colaborado también en múltiples volúmenes colectivos, entre ellos en Historia de la Crueldad Argentina, Julio Argentino Roca y el genocidio de los pueblos originarios, publicados por Ediciones El Tugurio y coordinado por Osvaldo Bayer. Desde entonces forma parte de la red de investigadores de genocidio y política indígena. Desde que reside aquí en la Patagonia, acompaña activamente las reivindicaciones del pueblo mapuche. Bienvenido, Adrián Moyano Malapalabra. Te saluda Estefanía y acá estoy también con mis compañeros Diego, Mati y Emi. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, gracias por la presentación, saludos a todo el equipo y a la audiencia del antiguo o la antigua Traunco, es decir, la confluencia allí en Neuquén. Bueno, muchas gracias por brindarnos a vos este espacio. Y bueno, en primer lugar, se me dio la inquietud de preguntarte si vos tenés algunas raíces mapuches directas o de algún otro pueblo originario, o de dónde nace este compromiso, este interés que tenés respecto a las luchas del pueblo mapuche. Bueno, yo llegué a la zona en 1991 y al año siguiente, en 1992, los estados, con España a la cabeza y los restos de los gobiernos latinoamericanos intentaron celebrar los 500 años. Fue un momento de mucha efervescencia política, de mucha visibilización, como se dice en la actualidad. Se hablaba de contra de festejo y bueno, el pueblo mapuche tuvo una activa participación justamente desde ahí, desde Neuquén, y también aquí en Bariloche y también en el Gulumapu, en impulsar ese contrafestejo. Yo ya ejercía el periodismo por aquí y bueno, mi primer contacto, digamos, con las movilizaciones mapuche fue a través de crónicas, de coberturas, de entrevistas radiales y de periodismo escrito. Después, más adelante en el tiempo, unos poquitos años después, tuve la chance aquí en mi ciudad, en 1995, si mal no recuerdo, de hacer un taller de mapuzugún, de idioma mapuche, y efectivamente cuando uno se aproxima al idioma, entiende la tierra, entiende el territorio en este espacio, es como que se corre un velo, ¿no? Empieza a comprender un montón de cuestiones que antes estaban opacas o oscuras o poco difíciles o poco fáciles de entender, y a partir de ese momento, bueno, adopté la manera mapuche de entender la espiritualidad, la manera de relacionarse con la espiritualidad, con la naturaleza como propia, ¿no? Desde esa fecha, 1997, si mal no recuerdo, celebro el Huiñol Chipanto en alrededor del 24 de junio y bueno, es una elección de mi vida. En cuestiones de ascendencia étnica, no puedo justificar lo que hago por cuestiones de ascendencia étnica, porque en mi familia hay un relato que habla de una bisabuela mía, sería, que a juicio de mi padre y de uno de mis tíos sería india, pero es muy endeble ese antecedente, por lo que pude averiguar, como para justificar lo que hago a partir de eso. O sea que de alguna manera hiciste un proceso inverso a la colonización, ¿no? Te dejaste embelezar, influir por toda esta cultura que durante tantos años ha sido devastada.
Sí, un poco en serio, un poco en broma, mis ex compañeros y compañeras de la revista Quintuhue, del único periódico mapuche que circuló con algún éxito, entre comillas, a ambos lados de la cordillera, decían eso, que en general se habla de los mapuches o de los indígenas ahuincados, y me ponían como ejemplo a la inversa, Adrián es un mapuchizado. Y enhorabuena. Adrián, y bueno, Mala Palabra también es una librería acá de Neuquén, así que un poco la excusa siempre viene por el lado de los libros, ¿no? Para comenzar a charlar y para entrevistar a quienes pasan por este programa. Y tu último libro, como mencionábamos hace un ratito, fue publicado el año pasado y se llama Por su valentía, se llaman Tigres. Para quienes todavía no tuvieron la oportunidad de leerlo, ¿podés contarnos de qué va, con qué nos vamos a encontrar cuando veamos ese libro? Sí, es otro intento de descolonizar la historia mapuche, en este caso con base o con epicentro en el territorio del Nahuel Huapi, no entendido solamente como las costas del lago, sino como espacio territorial que tuvo influencia en lo que hoy sería el sur de Neuquén, bueno, obviamente en el sudoeste de Río Negro y también noroeste de Chubut. El recorte temporal, si bien la primera vez que aparece mencionado el Nahuel Huapi con ese nombre en una crónica española desde data de 1621, para explicar algunas cosas me remonto un poco antes, porque también hablo bastante de los puelche, es decir, de grupos mapuche que residían al este de la cordillera y se expresaban en mapuzugún y por ende participaban de la gran cultura mapuche, cuando no solo ni la Argentina estaba en los planes de nadie, sino que tampoco Chile estaba en los planes de nadie. Justamente en estos días estaba releyendo, a propósito de una feria del libro donde estoy participando virtualmente, que ya en el combate de Villarapue, en 1557, esto es muy cerquita de Concepción, Diego Alonso del Silla, el poeta que escribió La Araucana, da cuenta de gente puelche que está arriesgando su vida en común con sus hermanos del Gurumapu frente al invasor español, ¿no? Y así que por eso me remonto al siglo XVI, pero el libro con énfasis arranca en el siglo XVII y hasta fines del siglo XIX. En ese interín se produjeron varias expediciones jesuitas en primera instancia y luego sobre fines del libro una serie de expediciones lideradas por el cura Menéndez, en este caso franciscano, que venía con una tropa que oscilaba entre 60 y 70 milicianos y soldados regulares con base en la isla de Chiloé. Y básicamente lo que quiero demostrar en el libro, y creo hacerlo, es que este espacio territorial, como buena parte del Puelmapu, nunca fue jurisdicción española, nunca fue conquistado por España, siempre albergó población que se expresaba en mapuzugún, o sea, formaba parte del pueblo mapuche, aunque también convivía o era punto de contacto interétnico, como quiere la academia, con gente con una cuna, pero está claro que durante buena parte de las alternativas que narro, la soberanía territorial y el control territorial, el control político, recaía en un conjunto de loncos que se llamaron Manquehue-Nui. Hubo 3 Manquehue-Nui en la historia del lago Nahuel Huapi, lo que habla también de un cupalme o linaje. El lonco Calleco, el lonco, Chuilaquín, que es el que finalmente expulsa a los españoles de Menéndez, y que recién este espacio territorial perdió su libertad a manos de la República Argentina en 1881, pero eso está narrado en el libro anterior, en el libro de Lonco y Nacayal. O sea, 1881 dijiste. ¿Cómo? 1881. La primera vez que flameó la bandera argentina en este espacio territorial fue el 3 de abril de 1881, al término de la primera expedición a Nahuel Huapi, cuando las 3 brigadas en las que se había dividido la segunda división del ejército confluyeron aquí al ladito, es decir, sobre lo que hoy sería la localidad de Inahuapi. Esa fue la primera demostración o afirmación de soberanía argentina sobre estos espacios territoriales, lo que a mi manera de ver las cosas es una anexión colonialista o una usurpación territorial, porque como decía,
y está demostrado en el libro del cual estamos hablando, la Argentina no heredó de España estos espacios territoriales que siempre tuvieron bajo control político mapuche, y en las épocas del Lonco Yanquitruf, a mediados del siglo XIX, bajo el control de una alianza que no solamente encontraba a loncos mapuches en su interior, sino también loncos grunacuna, es decir, tehuelches del norte. De alguna manera, Adrián, estamos hablando con Adrián Moyano, escritor y periodista. En tus libros refutás, y bueno, en algunas entrevistas que he escuchado lo has repetido casi hasta el cansancio, pero lamentablemente hay que insistir porque en estos tiempos de cuando la cuestión mapuche, entre comillas, toma agenda en los medios de comunicación nacionales, siempre vuelve esta teoría de que los mapuches vienen de Chile y exterminaban a los tehuelches, que son los pueblos originarios argentinos supuestamente, y siempre vuelve ese discurso en cada tanto, y está bueno como vos lo refutás. Te pedimos que lo hagas una vez más para las personas que todavía no lo quieren comprender. Bueno, en primera instancia, la afirmación, los mapuches vinieron de Chile, da por sentada una existencia eterna de la Argentina hacia atrás, que no es tal. O sea, la Argentina, como Estado tal cual lo conocemos en la actualidad, es una conformación de fines del siglo XIX, que empieza a delinearse a partir de la derrota de la Confederación en la batalla de Pavón, y justamente se redondea con la Guerra del Paraguay y con la campaña del desierto. Antes de esos procesos, la frontera de las Provincias Unidas del Río de la Plata, o si querés el Virreinato del Río de la Plata, con las comunidades mapuches y tehuelches libres, pasaba a 180 kilómetros de Buenos Aires, por el sur de Santa Fe, por el sur de Córdoba, por el centro de San Luis y por el centro de Mendoza. No solamente por un equilibrio de fuerzas o por una cuestión de paridad bélica, sino también porque había una cantidad considerable de tratados firmados por distintos loncos con las autoridades fronterizas de las respectivas ciudades, de Mendoza, de Córdoba y de Buenos Aires, que le daban estatus jurídico a esa delimitación, si se quiere. Además, o sea, no solo Argentina no existió desde siempre para atrás, ¿no? El Estado argentino no se puede proyectar eternamente hacia atrás, tampoco Chile siempre fue lo que hoy conocemos como Chile. En 1641, cuando se acuerdan las paces de Quilín, después de más de 100 años de guerra, la guerra de Flandes, del Flandes indiano, como le decían los españoles, en 1641 queda delimitado en los hechos en lo que los españoles llamaban el Reino de Chile. El Reino de Chile desde entonces quedó circunscripto al curso del río Biobío por el sur, y está clarísimo que ese límite seguía por la cordillera de los Andes, más o menos hasta la altura de Mendoza. Hay múltiples tratados posteriores o parlamentos posteriores al de Quilín de 1641, donde las autoridades españolas expresan que no tienen jurisdicción más allá de la cordillera, de manera que lo que hoy nos representamos como Chile, desde Punta Arenas hasta Arica, como suelen decir ellos, no era una realidad en el siglo XVI, en el siglo XVII y tampoco en el siglo XIX, cuando empiezan los procesos de independencia de las dos repúblicas. Tampoco es adecuado en términos de verdad histórica plantearse los términos las cuestiones en términos de Pampa y Patagonia. Pampa y Patagonia son categorías del colonizador. Los pueblos preexistentes no percibían a esos espacios territoriales como Pampa y Patagonia. Tenían sus propias denominaciones, en el caso mapuche y también en el caso grunacuna, y no se correspondían necesariamente con lo que nos representamos en la actualidad con esto de Pampa y Patagonia. El término Patagonia recién se impone para designar a la zona con posterioridad a la campaña del desierto, y con Pampa otro tanto. Para los mapuches lo que hoy sería la Pampa húmeda era el Fun Mapu, es decir, el territorio de los campos, el Mamul Mapu, el territorio del caldén, ¿no? de la leña, del combustible, y el Ranquil Mapu, es decir, el territorio ranquilche. De manera que
entidades que suponemos a veces que son naturales y que existieron desde siempre y que siempre van a existir, es decir, los estados nacionales, son en realidad criaturas muy recientes que en general se constituyeron no solamente aquí, sino en buena parte del mundo, diría yo, al menos en buena parte del mundo, al sur del mundo, sobre entidades políticas que preexistieron y que tenían su propia lógica, su propia percepción territorial y su propia manera de relacionarse con el territorio. O sea, de alguna manera intentamos hacer un análisis, una evaluación de determinadas cuestiones que suceden, que tienen que ver con una historicidad del territorio, pero siempre desde las pautas actuales, ¿no? Seguimos hablando de Estado cuando no existía, ¿no? Como siempre desde estos conceptos que en definitiva tienen que ver con la colonización. Sí, por eso a mí me gusta decir que trato de descolonizar la historia mapuche en estos espacios territoriales. Lo que quería expresar antes es que hay una suerte de estadocentrismo que lo proyecta hacia atrás como si siempre hubiera existido y eso es falso, lisa y llanamente es falso. No, bueno, les acabo de mencionar que la primera vez que llega el ejército argentino, es decir, una institución estatal, el brazo armado del Estado, a Nahuel Huapi, fue en 1881, y ahí donde están ustedes, en 1879. Antes no hubo presencia estatal argentina, ni chilena, ni de ninguna índole en lo que hoy es la provincia de Neuquén. Está reconocido o plasmado en los partes militares de la expedición de 1879 el desconocimiento que tenían las tropas que ingresaban por primera vez al sur del río Neuquén y que alcanzaban por primera vez el río Negro. De manera que esta teoría que siempre se argumenta para o que no siempre, que mejor dicho, me corrijo, que a partir de 1872 se empezó a establecer como para justificar la usurpación territorial de que la Argentina había heredado de España estos espacios territoriales, es falso. No fue así, no solamente en los hechos, sino también en el derecho, y además, no siempre los argentinos y argentinas pensaron que en Pampa y Patagonia, por decirlo para que se entienda rápidamente, eran territorios que les correspondían. Los mapas los demuestran. Los mapas que hacen llegar la jurisdicción argentina hasta el Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego son justamente contemporáneos a la campaña del desierto. Antes se admitía, a través de la cartografía, que al sur de la línea que describí hace un ratito existía otro territorio que era independiente y libre respecto de Buenos Aires y también respecto de Santiago, ¿no? A veces aparece como Patagonia, a veces aparece como tierra indígena, bueno, distintas denominaciones, pero y hace muy poquito, y es una invitación, hace muy poquito el Archivo General de la Nación subió en su página web un minisitio que justamente se llama Cartografía Histórica Argentina. Invito yo a que me muestren un mapa de la Argentina hasta el Estrecho de Magallanes con anterioridad a 1872. Van a ver que no existen. Muy bueno, Adrián. Yo te quería hacer una consulta en relación a todo esto que vos decís. Estamos hablando con Adrián Moyano, periodista y escritor, autor, entre otros, del libro Por su valentía se llaman tigres. Yo te quería preguntar, Adrián, ¿y por qué, si vos tenés alguna idea, imagino que sí, por qué pensás entonces que hay sectores de la comunidad y de los sectores políticos que insisten en demonizar al pueblo mapuche, a los pueblos originarios y colocarlos en el lugar de enemigos? Bueno, siempre detrás de una falacia histórica hay un interés concreto. El sector que impulsó la campaña del desierto obviamente se rodeó de una verba inflamada patriótica y ideales en términos de civilización y progreso, pero ese sector social se benefició directamente de la campaña del desierto. Un hermano de Roca, Rudecindo Roca, condujo a través del Estado mano de obra esclava y servil a sus ingenios azucareros de Tucumán y a sus ingenios azucareros de Misiones. Rufino Ortega, el hombre de Roca en Mendoza, se enriqueció personalmente con la reducción a la servidumbre de mujeres y hombres mapuches que fueron a trabajar en sus estancias después de pasar por el campo de concentración. Está abordado por un montón de gente, de investigadores que justamente forman parte de la red que mencionaba la compañera en la introducción, que ha seguido qué pasó con la gente cautiva mapuche
tanto hombres como mujeres, que después de pasar por Martín García o por Chichinales o por Carmen de Patagones o los distintos campos de concentración que funcionaron como centro de distribución, fueron a amasar la fortuna de la élite argentina, que en muchos de los casos tiene continuidad hasta el presente. O sea, hay muchas de esas grandes fortunas, y aprovecho la coyuntura donde se está discutiendo un gravamen a las grandes riquezas, a las grandes fortunas. A mí me gustaría que se estudiara alguna vez cómo se construyeron las grandes riquezas de la Argentina. Van a ver que muchas de esas grandes fortunas están manchadas con sangre mapuche y sangre de otros pueblos originarios que abonaron esa riqueza con trabajo esclavo. Y en la actualidad, en los últimos 3 años, o sea, de 2017 en adelante, y con este reverdecer que tuvo en el últimos 2 meses, la correlación es la misma. Hay sectores económicos que están muy interesados en el espacio territorial mapuche, arrancando de Vaca Muerta hasta el río Carraleufú, por así decirlo, vinculados a distintas variantes extractivistas del capitalismo, que van desde, bueno, ustedes lo conocen mejor que yo, desde la explotación de hidrocarburos no convencionales hasta la construcción de nuevas represas hidroeléctricas, pasando por variantes del turismo y especulaciones inmobiliarias. Siempre que hay un reverdecer de falacias históricas, hay intereses económicos concretísimos, y esta vez no es la excepción. Adrián, últimamente estuvimos leyendo noticias que hablan de, por ejemplo, vecinos afectados por la toma de tierras en Villa Mascardi o hechos contra privados en Villa Mascardi. ¿Qué nos podés contar sobre lo que está sucediendo ahí en Bariloche o cerca de Bariloche? En primera instancia quisiera aportar una precisión terminológica. Ajá. Los pueblos indígenas tienen derecho al retorno. Está consagrado por el convenio 169 de la OIT, ley 24.071 de la Argentina. Cuando una comunidad u organización mapuche recupera territorio, no lo está haciendo con la necesidad habitacional que un grupo de vecinos o vecinas puede tomar u ocupar una tierra. Claro. No es lo mismo una recuperación territorial que una toma. Por eso los FENI, si ustedes leen los comunicados de las comunidades que recuperan territorio, nunca hablan de toma, hablan de recuperación. Los pueblos tienen distintos derechos que las minorías o que los grupos de vecinos que no acceden a vivienda digna. Los pueblos tienen derecho a la libre determinación, tienen derecho a su territorio y tienen derecho al retorno, como decía recién. Esta recuperación se produjo, si la memoria no me falla, en septiembre de 2017, en jurisdicción de Parques Nacionales. Parques Nacionales es una institución que utilizó el Estado para marcar su presencia en territorio mapuche, en este caso, desde 1934 en adelante. O sea, de nuevo, estamos hablando de una institución que es posterior a la presencia del pueblo mapuche a orillas del lago Renmulafken, que es el nombre original del lago Mascardi, ¿no? Eso a grandes rasgos y en términos de pueblo. Todo pueblo indígena tiene derecho al retorno. La Constitución argentina, que ya tiene 26 años de reformada, 26 años, casi una vida, establece que los pueblos indígenas no solo tienen derecho a las tierras que tradicionalmente ocupan, sino también a acceder a otras aptas y suficientes para propiciar su desarrollo humano. Yo pregunto, ¿alguien conoce en Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa, Santa Cruz, algún proceso, alguna política estatal que haya permitido a las comunidades indígenas acceder a territorios aptos y suficientes para su desarrollo humano? No. Yo no conozco ninguno. Me considero informado sobre el tema. Cuando se producen estas recuperaciones territoriales, obviamente que afectan intereses, a pesar de que está esta recuperación dentro de parques nacionales, y lo que me estás preguntando se entronca con lo que planteaba en la respuesta anterior, ¿no? Si hace muy poco unos colegas publicaron un mapa sobre quiénes son los vecinos de Villa Mascardi, vas a encontrar vastas extensiones de tierras que son de Emiratos Árabes, de Joseph Lewis, de gente que tiene mucha cercanía con el poder, y justamente cuando el actual gobierno nacional
Yo aclaro que no soy kirchnerista, ni albertista, ni tengo filiación peronista. Cuando el actual gobierno nacional amaga con esbozar una solución que no pasa por la represión, o casualidad, de nuevo aparecen los incendios de cabañas, las molestias de los vecinos, los hechos de hipotética violencia. Y que además uno se entera primero por los medios de Buenos Aires. Esto no es casual. Y Adrián, en este sentido, ¿cuál debería ser para vos la relación ideal o más satisfactoria que podría tener el Estado argentino con el pueblo o nación mapuche? Por ejemplo, ¿serviría la conformación de un Estado plurinacional como es el caso boliviano? ¿Algún tipo de medida de este tipo? ¿O qué respuesta debería tener el Estado argentino respecto de los reclamos del pueblo mapuche? La demanda de plurinacionalidad del Estado argentino es una demanda válida por parte de las organizaciones y comunidades. De hecho, es una demanda de la Confederación Mapuche del Neuquén, así que uno no tiene por qué cuestionar la validez de ese reclamo. A mí, por cuestiones de haber estudiado justamente la organización tradicional mapuche, todo lo que suena a Estado me suena a colonial. Me da la impresión de que es muy difícil pensar en restituir la libre determinación y la autonomía a los pueblos indígenas que las perdieron a manos del Estado a través de un Estado, aunque se defina plurinacional. Pero eso se va a definir a partir de la nueva institucionalidad que puedan construir los pueblos indígenas en su interpelación al Estado. Yo me considero con alguna autorización para hablar de historia, de la política de ahora en adelante, que hablen las organizaciones, sus referentes y sus interlocutores en el Estado. Totalmente. Adrián, para ir cerrando, me gustaría que nos cuentes, tu libro se llama, por su valentía se llaman Tigres, ¿no? Indios rebeldes en el país del Nahuel Huapi. Bueno, quienes vivimos acá, o muchos de nosotros, entendemos que la traducción de Nahuel siempre ha sido tigre, ¿no? Nahuel Huapi como isla del tigre. Pero vos, en el libro, y en algunas presentaciones que hemos escuchado, tenés una hipótesis de un significado un poco más amplio de este término, ¿no? Me gustaría que lo compartieras acá porque me pareció súper interesante. Bueno, en general se difunde la versión según la cual el nahuel equivaldría a yaguareté, un animal que en realidad no está demostrado que haya tenido una área de dispersión territorial tan sureña, y tampoco hay constancia de que haya existido en la actual jurisdicción chilena, donde por ejemplo existe la cordillera del Nahuel Buta, y hay gente que tiene en su apellido el vocablo nahuel, y en el caso del título del libro. El título del libro está tomado de una frase más o menos textual del cura Rosales, que anduvo por aquí en 1643, y al describir el lago dice que sus islas están habitadas por unos indios que por su valentía se llaman tigres, de ahí el título, ¿no? No está hablando de que ahí moraran los hipotéticos yaguaretés o ningún felino de características similares al animal que llamamos como tigre, sino que se refiere a que la gente que estaba viviendo, en particular en las islas, ¿no? La isla Nahuel Huapi es el nombre original de la isla que hoy conocemos como Victoria. O sea, la gente que residía ahí era tan valiente que por esa valentía se la llamaba tigre. En el Mapuzugún sería Nahuelche, gente del tigre o gente de este animal misterioso. Y además, por otro lado, hay contadas o relatos que son un poco posteriores, ¿no? La mayoría datan del siglo XIX, que hablan del nahuel como un animal que se aparece en situaciones extremas. En general hay muchas contadas en Nahuel que tienen que ver con la gente que recuperaba la libertad después de la campaña del desierto y absolutamente perdida, desmoralizada, a veces con hambre, encontraba la ayuda de un Nahuel que lo guiaba, que cazaba para alimentarlo y que entendía el Mapuzugún, lloraban juntos. Evidentemente cuando esas contadas, esos cepeu están hablando del Nahuel, no se están refiriendo solamente a un animal,
menos en el sentido que en Occidente se le da al animal, ¿no? No, en mi libro no abundo sobre el tema, que es apasionante por un lado, pero por otro lado hubiera llevado demasiadas páginas, pero yo planteo la duda y descreo de que con el vocablo nahuel los mapuches se hayan referido al yaguareté. Bueno, muchas gracias por esta información, gracias por este tiempo que nos diste. La verdad es que es súper interesante, tiraste datos que son para tener en cuenta a cada discusión y sobre todo en estos momentos tan candentes, así que te agradecemos un montón este tiempo. Al contrario, el agradecido soy yo por el tenor de la charla, por la extensión que le han consagrado, la seriedad de los planteos, así que espero los volvamos a encontrar y que bueno, alguna vez volvamos a estar presentes con nuestros libros en los lugares donde nos requieran, ¿no? Hasta ahora, en estas épocas son épocas de presentaciones virtuales que la verdad son bastante huecas. Son un bajón. Bueno, sí. Para quienes nos están escuchando, tus libros están en nuestra librería ahí en Mala Palabra, así que quienes se hayan quedado con ganas de indagar más en todo lo que venimos charlando se pueden acercar y te vamos a comprometer para cuando todo esto pase a que vengas a nuestro programa y a nuestra librería también. Que así sea. Bueno, muchas gracias, Peucayal, que anden muy bien. Un abrazo enorme. Hablábamos con Adrián Moyano, licenciado en Ciencias Políticas, periodista y escritor, autor, entre otros libros, de Por su valentía se llaman Tigres, indios rebeldes en el país del Nahuel Huapi, publicado en 2019 por la editorial Caleuche. Y nos vamos ahora escuchando un poema escrito y lo vamos a escuchar en su voz, la voz de Liliana Ancalao. El poema se llama Esperando a Inacayal. Volvió Inacayal. Los huesos del lonco habían permanecido desvelados demasiado tiempo en la vitrina de un museo. Volvió para descansar en la tierra. Mis paisanos lo esperaban en Teca. Puntuales estaban allí Fabiana y Silvia. Gnekin tufiñi, calfu, ticulangen ticupan meu, tipiuque ni genoafelu, glen. Pefiñi, calfu, furitulen crien meu, unel glen timapu pengel, kimuam. Pecangeno cangeno sungun meu, rulmeno quiñeguitan no rume, ticuifi tren meu, ni wiñamun feichi antu. Nin ma fiel ni kugu kaninge, kapuliwen pefi, ni entulel no fiel nge, korruf. Kinfal ngen, chesungun meu, inacayal lonko piuke, meulen meu, kumene bueno fiel tingun glen. Tikalfu, pongui, inasafin ni chumlen, kakupalfin, kuifi meu kati, aspulu meu. Antu, guru, kashupange, anai, lamien. Las imagino, celestes, el frío en las polleras, el corazón desandando, la impaciencia. Las veo, celestes, de espaldas a la luna, atentas a los signos de la tierra, sagradas y en silencio, por no perderse ni un latido del tiempo aquel que regresó ese día a tocarles las manos y los ojos y las halló tempranas, sin esquivarle la mirada al viento. Merecedoras del rumor en Chesungun, Inacayal, Lonco, Piuqué, en remolinos, hasta quietar la espera. Del fondo azul recorto sus figuras y las traigo, desde antes y hasta el horizonte. Antiñir, Cayupán, Anay, hermanas.